agricultura. Es un apodo que nació allá hace varios años. hace muchos años. Éramos muy jóvenes. Pero es la forma que El que lo soviet. llama. El soviet. El soviet, el soviet. No, Tal pero cual. bueno, columna especial de viernes porque la verdad que las cosas Pasaron obligan. cosas. Pasaron cosas el miércoles a la tarde. ¿Vos sabías que hoy, Bolivia. los 28 de junio, hoy por ejemplo estuvimos hablando de Barbie, hubo una revuelta muy famosa donde da inicio a la lucha por la reivindicación de de los derechos de la comunidad LGTB. LGTB. Claro, que Más. en realidad era por Exacto. el inicio no tenía Claro. nombre. Y vos sabés que la historia recordará el nacimiento de Javier Astorga. Hoy es el cumpleaños de Javito. Hoy tu cumple, Javi. Cumple, Ah. Feliz señor. cumple. Vamos todavía. Vamos, Muy todavía. bien. Día histórico. Muy Bueno, bien. escúcheme, ¿qué pasó en Bolivia? Porque ahora nadie se quiere hacer cargo. No, bueno. Lo de Bolivia efectivamente fue una sorpresa, nos enganchó a todos y todas. No nos la esperábamos. Nadie la esperaba, de hecho ellos mismos no la esperaban, más allá de que había habido un indicio el día anterior en la televisión boliviana, en un programa central. Había estado este general de Zúñiga, Claro. donde él declara que bueno, que si Evo se postula, él estaría dispuesto a usar todas las herramientas de la Constitución del Estado para impedirlo. Entonces me iba a caer la periodista, lo pincha un poco y bueno, y termina diciendo como que sí, que estaría dispuesto a todo, digamos. Inclusive un golpe. Inclusive un golpe, ¿no? Y bueno, y ahí un poco se precipita todo. Contexto, ¿no? Bolivia es una de las economías que más creció en toda la etapa de Evo, o sea, y después, incluso en el año de dictadura y sobre todo con la continuidad de Arce ya en el gobierno a partir de 2020. Que eran aliados con Evo, ¿no? Sí, que bueno, que integran el mismo partido político. Ahora comentamos un poco el contexto más interno del MAS, pero lo que hay que decir es que hace ya unos meses Bolivia viene teniendo algún tema que nosotros no hemos conocido, que es la falta de reservas, por primera vez en mucho tiempo, reserva de dólares. Increíble. O sea, las reservas están disminuyendo de manera más rápida y precipitada que lo habitual. Y empezó a haber, por primera vez en muchísimo tiempo, un desacople entre cambio oficial y el cambio blue, como le decimos nosotros acá, o ilegal, como se diría el término que además ellos usan. Empieza a haber un desacople por primera vez también en mucho tiempo. En Bolivia el dólar, para que sepan, está a 7 bolivianos, histórico, hace ya muchos años. Bueno, ahora empieza a haber un desacople ahí, hay bastante, no es tan grande, para nosotros no es nada la diferencia, para ellos es un horror, o sea, Claro. Están re bien. claro, pero Ya chicos, quisiera ser ustedes Bolivia. están re bien, claro. Bueno, un poco ese contexto y ¿Cuánto me dijiste? ¿7 bolívares? siete bolívares. bolivianos. Siete Vos bolivianos. con 7 Tenemos bolivianos. que remontarnos antes del 2015, Y que sí. estaba 9 y pico. Qué lejos nos está quedando esos números. No, por Sí, Dios. yo la primera vez que fui a Bolivia en 2009, el cambio era favorable a nosotros. Estábamos Yo muy lejos. cuando fui a Bolivia yo también era como, pero Esto es muy barato. esto da para un montón. Claro. Claro. Pero bueno, pero ellos siguieron con el cambio como están, o sea, ese mismo cambio que en esa época. Nosotros no. Yo no. Nosotros Ya no. no. Nosotros evaluamos innumerables cantidad de veces. Pero bueno, el contexto nacional un poco ese, y obviamente, y ahí entro en el tema que me preguntaban recién, un escenario de disputa interna. El año que viene hay elecciones en Bolivia. La disputa es, por lo menos lo que denuncian unos y otros, es que no se respetaron los acuerdos por el cual Arce fue candidato a presidente, ganó la elección de 2020. Pero rápidamente entra en crisis eso. ¿Por qué? Porque no respeta el sostener a ministros del gobierno anterior de Evo en su gabinete. Pone todos propios. O sea, no deja a nadie que viniera del gobierno de Evo y de Álvaro García Linera. Eso ya genera una crisis. Y después, bueno, discusiones en torno a rumbo económico. Lucho es un tipo más del ámbito tecnócrata. Pero también es el artífice de la Bolivia de Evo y de Álvaro, digamos. O sea, Claro. también Claro. como que no hay que, digamos, no hay que quitarle mérito en eso, ni tampoco me parece que es una cuestión clave para nosotros desde acá, y creo que el campo popular argentino lo está entendiendo, es no salir a decir Evo, Lucho a muerte, viste, como si fuera River Boca,
pues la situación es bastante más compleja. Bueno, García Linera salía medio en ese sentido, como de, che, cortémosle con el fuego amigo, la derecha García- es la derecha y García es Linera- el enemigo, digamos. García Linera, como bien decís, los convocó a Lucho y a Evo a decirles, che, Claro. o se juntan o perdemos. O sea, Claro. porque la elección, si bien falta un poco más de un año, bueno, dio el marco, digamos, el marco de crisis interno en el movimiento popular boliviano también dio paño para que este general, que es un general puesto por Arce, ¿ok? Es un tipo Claro. que pone a Arce y que Evo se manifestó en disconformidad públicamente en la previa como jefe del ejército. Sintió que había paño para intentar un golpe. Claro. Así es sencillo. Hay que decirlo, Bolivia es uno de los países de América Latina y de Sudamérica particularmente con más golpes de Estado a lo largo de su historia. Sí, pero ¿sabés Tiene qué 37 golpes de Estado. Mira. O sea, Pero ayer, cuando vi cuando sacaban a la policía y al ejército de la plaza, el pueblo boliviano, esto vos no lo veías hace 30 años atrás, ¿no? Década del 80. Ujú. Sola la que enfrentaba eso era la COB, nada más, los trabajadores. bueno, claro, en esa época histórica la COP, la Central Obrera Boliviana, Central Única, ellos tienen una cultura de la Central Única, donde Claro. adentro de la Central se matan Sí. por diferencias políticas o de enfoques. Pero, Muy ideologizada, pero, sí, muy la Central Obrera Boliviana, una central histórica muy potente, con mucha capacidad de movilización, históricamente fundada en los sindicatos mineros, como vanguardia de la clase obrera boliviana, pero que con Evo se trastoca todo eso y pasa a dar la ofensiva a los sindicatos campesinos, justamente. Evo viene Exacto. un sindicato campesinos, productores de la coca de la zona del trópico de Cochabamba. Eso se modifica un poco, pero aún así, la COP fue rápidamente la que salió su secretario general a declarar que había que defender la democracia, Paro no por habló de tiempo. autogolpe. Paro por tiempo indeterminado. Tal cual, paro por tiempo indeterminado. Algo que había dicho Evo por sus redes y que también había dicho Lucho en ese momento, también por sus redes. De manera distinta a los dos, pero decían lo mismo. Y lo interesante es que nadie salió a hablar de autogolpe, porque el autogolpe me parece es algo que hay que tocarlo, pero hay que ponerlo en su justa dimensión. Porque es algo que está usando Zúñiga para defenderse de que él no se la mandó, digamos. Claro, eso te iba a decir, la corriente O sea, del autogolpe claro. salió cuando que lo estaban deteniendo Claro, y a las cámaras le gritaba, esto Nah, me lo pidieron que lo tremenda haga. fake Sí. news, claro. Y hay una previa de eso que es entre sectores, son evistas y arcistas. Esa es la definición popular. En los sectores evistas, inicialmente algunos salieron a decir que era un autogolpe de Lucho. Sí. Y eso es un problemón. Después, por ejemplo, Alfredo Serrano es un especialista en Bolivia, el periodista español y Sí. de CELAC. Un poco él dijo, efectivamente, es un error de algunos partidarios, digamos. O sea, Claro. como después algunos partidarios de Arce empezaron a decir que que Lucho se había quedado y habían confrontado el golpe y que Evo se fue. O sea, una locura, un nivel... ¿Cuánto que aprender también? Claro, ¿no? cuánto que Digo, aprender, Desde obvio. nuestro lugar, No, para mirar y decir, tal che, cual, no cual. es por ahí, ¿no? Bolivia Tal sin cual. solución con un país dentro de Bolivia, que es Santa Cruz, ¿no? Digo, Sí, todo es- claro, toda la medialuna del Beni. Ay, Ahí, volviendo a esto, para ya pasar al plano del golpe en sí, o de esas horas, también hay que decir que en estos últimos días había habido contactos entre Lucho y Evo para empezar un proceso de unidad. Y eso se ratificó después, digamos. O sea, Mirá. inmediatamente ayer se empezó a hablar de nuevo de la unidad del MAS de cara a las elecciones de Bolivia. Hay una complejidad que es que ellos ya lo llevan a la justicia también, esto no hay que hacerlo, Claro. chicos. El mismo partido está dirimiendo sus autoridades y sus candidaturas en un ámbito extrapolítico, que es el de, o por lo menos extrapartidario, digamos, que es el de la justicia, y eso siempre complejiza las ¿Y discusiones. cómo es eso? Ahí me perdí. Claro, porque hace 6 meses más o menos hubo un congreso del MAS que no avaló Arce, pero sí Evo. Evo es el líder de masas, digamos. O sea, Sí, está sí, claro. sí, de eso, eso Claro. lo tengo clarísimo. Y Lucho es el que hoy, detenta el poder del Estado y no es menor, y hay que reconocerlo. O sea, Y Arce judicializó eso. y Arce judicializó esa instancia con un juez muy de esos de los malos más malos. O sea, claro, Tenemos un montón. claro, que hay un montón que sobran en ese ámbito. Y eso está todo complicado. Digamos. Claro. O sea, pero bueno, me parece Y que... una pregunta del contexto sí. que va por ahí.
ahí hablando con compañeros, varios señalaban que también el caldo de cultivo de este escenario viene desde que Evo hizo la jugada para la tercera elección, que era una cosa que comprometía la Constitución entera, y Sí. varios debates sobre la organización del Estado boliviano, y que eso podría haber alentado y allanado un poco el territorio para que usen esas excusas como Sí, motivo de golpe. Sí, de hecho Zúñiga lo hice en esa declaración previa en la televisión boliviana y también hay un fallo de un ámbito del Estado, digamos, pero que no es definitorio, es Claro. discutible, que le prohibiría a Evo ir por una candidatura. Lo que pasa, el acuerdo político del MAS era que iba a darse, pero que Arce no repetía y que iba a Evo. Claro. O sea, Claro. Al fin y al cabo es un problema, adentro del MAS es un problema de disputa de poder, pero efectivamente se dio lugar eso a que este sector de los militares, un sector muy reducido, vinculado a la policía militar, vinculado a un batallón de élite del ejército boliviano, está en la zona de La Paz, a dar el golpe y a intentar generar lazos de solidaridad que no existieron con otras ramas del ejército. De hecho, el ejército se dio rápidamente, lo que comentaron después especialistas es que rápidamente hubo una división dentro del ejército de que no iban a acompañar un golpe Exacto. militar. Y lo más importante y que es clave es que la policía no se plegó. Claro. Porque en el golpe de 2019 lo primero que reacciona, reprimiendo y buscando la detención de Evo y la eliminación física de Evo, además, eso también Tal hay cual. que decirlo, por eso Evo se tiene que tomar el buque rápido. Y volvemos a traer Eh, la imagen de Alberto, ¿no? Que es la única imagen de Alberto que... La imagen de La Alberto. imagen heroica de Alberto. Devolviendo a Evo a Bolivia. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que la policía, efectivamente, desde el principio no se pliega al movimiento golpista. La misma Fuerza Aérea Boliviana tampoco. Lo único que sí va a acompañar de manera más decidida, pero sin tanto peso en la estructura militar boliviana, es la Armada, que además es el sector más retrógrado de las fuerzas Exacto. armadas bolivianas. Una Armada que obviamente es pequeña, estamos hablando, Sí, ni mar tiene. no caigamos No tiene. en humor sencillo de que Bolivia no tiene mar, pero efectivamente la Armada es una fuerza muy muy pequeña realmente. Así que un poco vino por ahí. Sí, sí, sí. Volviendo a esto que te decía, el grado de concientización que lo dio a partir de Evo. La sociedad boliviana tiene el acceso a esta recuperación de la conciencia democrática a partir de Evo Morales. Porque si no, eran en realidad la discusión de los grupos de poder, o eran o los obreros de las minas o los dueños de las minas. Eso no había discusión. Y acá con Evo intervino el campesinado, sus representaciones, y dejó tal grado de organización. Yo me acuerdo cuando Linera estuvo acá en Sociales, Sí, claro. Sí, ¿eh? sí. Y posteriormente yo lo volví a ver en La Plata cuando le dieron el honoris El causa. causa lo no sé. ¿Saben cuál fue la mayor cantidad de asistentes ese día que le entregaron el premio de doctor honoris causa a Evo Morales? Bolivianos. Claro. Y yo sentí una alegría porque eran todos los bolivianos de la comunidad de La Plata, productores, todo, y le preguntaban, le hacían las entrevistas, porque Evo nos dio nuestro lugar. Totalmente. Evo, digamos, él mismo como dirigente y su historia, pero lo que generó en su pueblo es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de cómo transformar la sociedad de manera decidida. Obviamente con un socio magistral que fue Álvaro García Linera, Sí, en esa primera etapa, ¿no? Que se trunca con el golpe de 2019. Yo tuve la suerte de ir muchas veces a Bolivia, tengo amigos allá y es un país que además me encanta y quiero un montón. Pero efectivamente es eso. Yo sumar un antecedente histórico al movimiento popular boliviano, que es la revolución del 52. La de Estensoro, la Sí. del MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario, que después va a ser absolutamente... los militares van a dar un golpe brutal y van a generar casi... Hubiera sido una guerra civil si no hubiera habido responsabilidad de los que del movimiento popular que puso su actitud de ir a una guerra civil con los milicos, y bueno, y también las guerrillas de los 60, ¿no? Como antecedente histórico de organización de un sector del pueblo, la de Nicaguazú, que es la de Che, digamos, ¿no? Efectivamente.
y que eso continuó, no siguió, digamos, no es que muere con el Che, digamos. O sea, el movimiento popular boliviano tiene una historia riquísima de lucha. Claro. Los mineros particularmente, como parte de la historia de la clase trabajadora boliviana, pero en general su pueblo tiene una historia de lucha muy, muy importante. Y en todo caso, para mí las lecciones inmediatas es, bueno, hubo un movimiento popular que reaccionó rápidamente en el contexto de esta sonada que todos vimos, y yo me quedé frío cuando la tanqueta rompe la puerta del Palacio del Quemado. Sí, Dijiste, sí. Ahí en la otra Plaza vez. Mauricio dije, esto termina mal, claro, Claro. si esta es la definición. Bueno, después, mucho más tarde salió a la toma que después de eso entran los milicos, entra Zúñiga a la cabeza, los milicos encapuchados, no sé si se acuerdan de ese detalle. No lo vi. Entran y rápidamente estaba Lucho Arce con parte de su gabinete y compañeros que estaban ahí en ese momento, y ahí él le dice que efectivamente tiene que poner su actitud, y a partir de ahí empieza una negociación donde él a la hora aparece en esa conferencia rodeado de su gabinete y de Sí. movimientos sociales y de movimiento popular. De hecho estaban con el casco minero los compañeros de la COP, efectivamente diciendo que el golpe tenía que terminar, ¿no? Algo que a mí me llamó particularmente la atención fue que se expresaron rápidamente Camacho y Yanina Áñez en contra de esta actitud, que hasta parecía medio un chiste porque ellos habían hecho un golpe. Ellos son Y protagonistas. decían, sí. no puede ser, tiene que ser Ay, por la zona. así estaban que- enojados porque así ¿Qué no se pasó? hace, se hace de otra Claro. manera. Y le querían explicar. Era muy No raro. estábamos nosotros. Sí, ¿qué onda? Claro. Claro, y decís, pero si no los bancan ellos, No me ¿quién los avisaste. mandó? Sí, ahí hay como, me parece que un dato que tiene que ver con... Recordemos que Yanina Áñez y Camacho fueron los que Sí, ejecutaron el golpe en fueron parte de la 2019. ejecución del golpe, además, particularmente Áñez en su rol de senadora, presidenta de la República, ahí en ausencia de todos los, digamos, sin Evo y sin Álvaro, y Camacho era el dirigente juvenil de Santa Cruz, un violento, una fuerza violenta realmente. El más muy violento violenta, de todos. Tal cual. Pero vuelvo sobre esto, que sí, que efectivamente eso fue contradictorio, pero también tiene que ver con que Zúñiga juega una carta que efectivamente la juega solo. O sea, la juega solo, pero hay un antecedente que es, la Cancillería de Bolivia citó a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos un día antes de que Zúñiga salga en televisión a consultas que tenían información de que había movimientos Cierto. que intervenían en la política interna del Estado boliviano, y que eso obviamente no se debe ni se puede en el ámbito diplomático. Y después que Zúñiga esboza algo de que hay presos políticos. Ahí entran todos estos. O sea, pero bueno, pero efectivamente no tenía las cartas No le bancaban ni necesarias. los presos. Claro, ni los presos. Y todos entienden que, me parece, todos aprendieron un poco la lección de alguna manera de que un golpe como el del 19, que tuvo 70 muertos, si no recuerdo mal, ahí Sencata sacaba las matanzas, que el Tano estuvo Sí, con Iván sí, en ese bueno. momento, justo después del golpe, con Grabois también, con una banda ahí de argentinos y argentinas, en solidaridad con el pueblo boliviano. Pero un poco el contexto del golpe y cómo termina. Ahora efectivamente está detenido Zúñiga. Sí. Detuvieron a 14 militares de alto rango, Bueno. o de rango con mando de tropa, digamos. Obvio. Eso también hay que aprenderlo, digamos. Nuestro pueblo y nuestro país tiene que aprender eso. O sea, los responsables del golpe de 2019 están todos en cana. Sí, sí, sí. Claro. Hubo un proceso de justicia, se sigue investigando sobre las masacres, las violaciones que hubo en esos días. Y acá también, el tipo fue depuesto por la misma fuerza, se nombró una nueva cúpula militar y ahora está en cana, digamos. Y va a hacer un juicio que lo va a dejar, dicen, 20 años en cana, Sí, sí. lo cual es un montón y está muy bien, digamos. O sea, nosotros tenemos que entender que a este tipo de iniciativas que conllevan violencia, violación de la democracia, etcétera, etcétera, hay que oponerse con todo lo que permite la ley, ¿no? Siempre, digamos, ese es el marco. Pero bueno, me parece que Digo, Bolivia comparativamente acaba de iniciarse el juicio por el intento de magnicidio a Cristina, donde hay un solo detenido y hay un montón de organizaciones políticas que estaban alrededor de eso. Está comprobado que se financiaron y todo eso. hay ministros de gobierno actual Por que son eso. parte y nadie. No nada. Sí, O se sea, les digamos, ha dado se tiempo juzga a al eliminar. autor material, entre Re. comillas, Que para todos era un loquito, que era pero un de loquito, repente financiado y por... a los autores intelectuales quedan ahí, bueno, siguen Absolutamente. haciendo su daño, ¿no?
Bien, no, esto no va a ser lo último que vamos a ver de movimientos en Latinoamérica, porque obviamente impedir la consolidación de los movimientos populares tiene ese objetivo, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, y además, por otro lado, los procesos de derecha vienen apoyados por el poder, como dijo en este caso el anterior golpe, las armas, estaba comprobado, entraron por Argentina. De ¿no? hecho, fue efectivamente las armas que reprimen las movilizaciones, había munición argentina. Sí. Wow. Entonces, ¿viste? Esto es una constante en nuestra historia, la historia es cíclica, pero yo había olvidado lo de Estensoro. Me acordaba así cómo los militares se paseaban por su patio de su casa cada vez que tenían ganas de gobernar Bolivia. Entonces, para mí es un avance eso. Sí, 37 golpes dan cuenta, ¿no? Del rol en la estructura política y de poder de Bolivia de los militares. Y por suerte el pueblo evolucionó, porque en 2019 para ellos no era golpe, pero ahora sí. Ahora la salieron, pandemia. Y estaba mal, es muy buena esa versión. Y tardamos 6 horas Argentina en salir a decir salir algo a muy decir. lavadito, porque no se nombraba a nadie. Claro. Pero bueno, estaba la palabra golpe. Que salió no al era final sin demasiado, digamos, ya estaba resuelto cuando sale Argentina a decir algo la cuestión, pero bueno, ojalá, esto realmente yo creo así, que el MAS pueda ir en unidad a la elección del año que viene, que pueda construir la mejor candidatura. El que suena es Andrónico, que era el primer candidato sonado cuando Evo todavía estaba acá. Claro. Andrónico es el jefe de la Cámara de Senadores por el MAS. que sería una salida a sería una salida de unidad. O sea, Claro, todo está indica que él, si bien es un tipo que lo termina imponiendo Evo en su candidatura, como digamos, al no de candidato a presidente, lo impuso en el Senado, ha sabido en su rol obviamente de senador y de una figura pública muy importante y muy joven, ir construyendo lazos también con el gobierno, con el ejecutivo, ¿no? Con el gobierno de Arce. Así que, Lo dijiste, pero vamos a decirlo en números. Sí, estamos hablando de una Bolivia, ¿no? Sí. De una Bolivia con toda la crisis que había tenido del anterior golpe, esta azonada y todas estas cuestiones. Pero está hablando de que un boliviano equivale a 132 pesos nuestros, ya está, no discutamos más nada, ¿no? Claro, porque imagínate, Bolivia tiene como poder económico ahora sus productos naturales, ¿no? Su producción de recursos naturales. Sí, claro. Entonces, y a partir de ahí crear una cuestión de soberanía, que en eso también tenemos que aprender. Hay para charlar, Nacho, gracias. Totalmente. No, gracias a Gracias ustedes. por tu visita. Te dimos poco mate, pero ahora nos resarcimos en la pausa. Te damos unos más. Vamos. Gracias.